de honra, Cristo el Señor, digno de gloria, digno de honra, Cristo el Señor. Pagando el precio por mí, me rescataste y soy libre por ti. Resucitaste, Jesús, y ascendiste hacia ahí, a la diestra del Padre Celestial, y ahora estás en majestad. Y ahora estás reinando en gloria, digno de gloria, digno de honra, Cristo el Señor, digno de gloria. Ahí estamos, buenas noches a todos, bienvenidos. No quiero perder tiempo yo, enseguida voy a subir a la plataforma al pastor y maestro de la palabra, Marcelo Roldán, ¿sí? Así que lo voy a subir para que nos esté saludando. Ahí está, buenas noches, pastor Marcelo. Hola. De nuevo. Buenas noches, Ruli.
miraba ese video que pasabas hace un momento y digo, qué jóvenes que estábamos ahí, por favor. Nos delatan algunas cosas cuando quedan en internet. No nos mandan al frente. Estaba buscando, digo, con algo tenemos que empezar y con... qué lindo ver al el pastor Jorge. Ah, Sí, me llega un poquito retrasado tu audio, pero qué lindo ver al pastor Jorge ahí. Lindo recuerdo, muy lindo recuerdo de ese tiempo. qué bueno. Tucumán. Tucumán, San Miguel de Tucumán. Bueno, que hoy es capital, hasta las 12 de la noche de hoy, es capital de Argentina, ¿no? Simbólicamente todos los 9 de julio, San Miguel de Tucumán se vuelve capital de Argentina por causa de tener allí el escritorio y los sillones donde estas personas firmaron el contrato o ese papel de independencia del Virreinato de La Plata. Qué tremendo. ¿Cuántos años viviste en Tucumán, pastor? ¿De qué edad? Y en Tucumán viví durante 21 años aproximadamente. Llegué a Tucumán con 18 años, una valija solamente para mi ropa, y me fui de allí con 2 hijos, mi esposa, conocí a mi esposa, y bueno, habiendo dado absolutamente todo con el gozo de haber sembrado los años. Yo realmente nunca pensé que el Señor me iba a volver a traer a Buenos Aires. Mis planes era envejecer, ya imagínate, me había casado, tengo 2 hijos todavía, y mis planes eran envejecer en Tucumán. De hecho, que un gran amigo viajó conmigo también, se casó allí, tuvo hijos, profeta Facundo Pose. Facundo. Y bueno, el Señor tuvo sus planes, y realmente hoy cuando veo Tucumán, vuelvo, a veces 1 o 2 veces al año, tengo que pasar obligadamente por Tucumán porque tengo mucha gente amiga, y además mi esposa es de Salta, que está pegadito a Tucumán. Qué bien, qué lindo. Bueno, Me pastor. traje una salteña de allá. Y yo estoy acá en Río Negro, Cipolletti, y me traje una chubutense. Qué lindo. Anduvimos en la calle. ¿Pero vos sos originario de ahí de Chipoleti? Nacido en Cipolletti. Viví en Mendoza, viví en Chile, en Comodoro Rivadavia. Y fui a encontrar a mi amada en Comodoro, y ella es de Trelew en realidad. Nacida en Trelew. Qué bueno. Así que bueno. Por eso le digo a los chicos, no se apuren. Esas cosas que el Señor dispone, ¿no? Sí, no se vuelvan locos. Exacto, que no se apuren. Puede estar en otro lugar. Yo estaba sirviendo al Señor en Tucumán. Exacto, y mi esposa también. Mi esposa fue de Salta a hacer su carrera universitaria. Nos conocimos ahí en Tucumán. Entonces el Señor es el que dice cuándo no es bueno que uno esté solo. Sí, a mí me llegó a los 27 años, 8 años esperando en el Señor. Pero bueno, qué bueno, cuando es de Dios, bueno. Hermoso. Pastor, voy a empezar con una anécdota y voy a hacerte la primera pregunta. Así nos introducimos ya al tema. Yo al pastor Marcelo Roldán lo conocí siendo secretario de la Escuela de Reino, una escuela que llevaron al sur, donde a mí me tocaba, siendo secretario, acompañar a los predicadores a las diferentes ciudades donde ellos estaban. Y tomando la anécdota de la soltería, él en una enseñanza que hace en el año 2012, Pico Truncado, cuento esto porque después voy a presentar la pregunta siguiente. Él dice, ¿cómo puede ser que un tipo que ora, que tiene revelación, que busca de la palabra, no pueda formar una familia? A mí eso en el momento, mientras no era para mí, porque como yo era secretario me hacía el otro, estaba atrás sentado, era como para los que estaban de oyentes ahí, se habían inscrito a la escuela, pero él dice, yo tengo un discípulo que salió de la homosexualidad, se restauró en el Señor, conoció a una chica que ya tenía un hijo, formó una familia, y vos, así lo digo, y vos, que orás, que buscás del Señor, que tenés palabra, no podés romper con eso. Hice una oración ahí, yo atrás, hice una oración, algo se rompió en mi vida. El punto es el siguiente, a mí eso que dijo me ofendió la mente,
pero me cambió el corazón. Me ofendió la mente, pero claro, yo predicador, itinerante, intercesor, todo, pero no podía avanzar en cosas prácticas. La pregunta, y la voy a subir ahí a la plataforma, Pastor Marcelo, vivimos en una sociedad muy ofendible, muy susceptible, y este mal lo estamos viendo hoy lamentablemente en la iglesia. Me ofendí, me fui. Yo digo, la cuarentena mostró el corazón de mucha gente como estaba. Quisiera saber su opinión y qué tendríamos que nosotros trabajar para no tener una iglesia tan ofendible, o sea, llevarlo a la madurez. Ahí lo dejo, yo ya termino mi parte. Yo no, excelente, la verdad que no me esperaba la anécdota, pero yo creo que la cuarentena evidenció algo que nosotros tenemos que ver muy claramente, es que una cosa es quien es iglesia, otra cosa es el congregante. En las congregaciones tenemos personas que congregan, que asisten, que succionan, comen del plato, pero no son iglesia. Uno puede congregar en un lugar, pero eso no me hace iglesia. Iglesia es donde Cristo habita y donde Cristo gobierna. Cuando una persona le entregó el gobierno de su vida al Señor, indefectiblemente se convirtió en la iglesia. Acaba de trascender las paredes de un auditorio, se trasciende las paredes de cemento y comienza uno a hacer iglesia en el lugar donde estés. Y esta palabra a veces es fuerte porque hay algunos pastores que me han dicho, bueno, pastor, pero si yo digo eso, la gente no va a querer congregar. Es que justamente cuando una persona entiende esto, es cuando más congregan. Lo que pasa es que si nosotros lo asumimos como un vocabulario o como una simple fraseología, entonces sí se vuelve la excusa perfecta para no congregar. Entonces, respecto a la ofensa, Ruli, la ofensa es algo que alguien hace, pero sentirse ofendido es algo que yo me hago a mí mismo. Es decir, la ofensa es algo externo. El sentirme ofendido es algo que yo me hago a mí mismo. A mí mismo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, porque la palabra vergüenza significa que alguien expuso a la credibilidad de otra persona lo que representa. Entonces Pablo dice, yo no expongo lo que creo a ninguno de ustedes, no interesa si ustedes no creen, yo no me avergüenzo porque yo sé que el evangelio es poder. Entonces, cuando la iglesia se vuelve muy ofendible, muy susceptible, es porque en realidad no está procesando bien los asuntos. Nosotros como pastores tenemos que poner toda nuestra disposición en ser amorosos, en saber cuándo dar leche y cuándo dar alimento sólido, pero generalmente la iglesia tiene que aprender a procesar aquello que está recibiendo. Y muchas veces nosotros los pastores debemos saber si las personas tienen que recibir en parábolas o en misterios la sabiduría. No me avergüenza tener que decir de que muchas veces he tenido que retroceder y volver a enseñar las mismas cosas de diferente manera, conociendo a las personas que estamos pastoreando. A veces tenemos que aprender a esperar, algunos van a ir al ritmo de los niños, otros irán más adelante. Una de las palabras que a mí me asombra de Jacob es cuando se encuentra con Esaú, su hermano, tienen ese encuentro donde Jacob tenía miedo que lo mate, pero Esaú lo abraza, se reconcilian y Esaú lo invita, vamos adelante a la cabeza, como dos buenos hermanos que se reconciliaron. Y Jacob, que ya cojeaba, ya rengueaba, Jacob le dice, no, yo voy a ir al ritmo de los niños, tranquilo, vos anda adelante, yo voy a ir junto con los niños. A Jacob no le avergonzaba ir al paso de los niños. No le avergonzaba cojear y tener que renguear y llevar un paso más lento. Y nosotros como pastores y ministros del Evangelio no tiene que ofendernos ir un pasito más lento, esperando a las personas, sabiendo cuándo tenemos que presionar, cuándo tenemos que impulsar y cuándo deberemos ir un poquitito más despacio. Bueno, hay una experiencia que me pasó en una iglesia aquí de Buenos Aires hace 18 años atrás, de haber compartido una palabra sobre la cena del Señor, haber dicho que la palabra Santa Cena no era bíblica y haber enseñado la diferencia entre santidad y moral, y les llevó a ellos 7 años sentarnos en una oficina y decirme que se habían ofendido, que no me habían invitado más.
Después de 7 No, años yo les pude explicar a ellos de qué se trataba y lo entendimos y volvimos a reconciliarnos, pero se perdieron 7 años en el medio. claro, claro. Bueno, lo lindo de la anécdota, que el domingo volvimos a Comodoro, predicó, y bueno, porque acá tenemos que ver resultados. Mm. Ahí, ahí conocí a Andrea. El lunes ese ya fue la primera vez que nos juntamos. Algo se rompió dentro mío. Que yo ya no Wow. quiero entrar en, porque no es el tema, pero había como algo un sello como de castidad. Cuando yo hago la oración, en la administración del pastor Marcelo, algo se quiebra dentro mío. Y esa noche, al otro día, a la noche, conozco a Andrea, mi esposa, y el lunes ya tuvimos la primera mateada y bueno, terminamos formando una familia con hijos, todos, mi compañera y servimos al Señor. Pero claro, capaz Wow. que él, ahora el pastor se está enterando después de 8 años, lo que una palabra de un secretario allá atrás, que no era para el público presente ahí, pero alguien recibió algo y se rompió algo en mi vida. O sea, no solamente fue la ofensa lo que produjo, que cambió mi corazón, la actitud, que lloré con bronca ese día. No puede ser, es Mm. verdad. Es verdad lo que. ¿Cómo no formó una familia, viejo? O sea, pero había algo en lo espiritual que romper. Ahora, de esa también, de esa enseñanza, yo saqué una frase y la uso, yo se la le saco, le traigo y digo, pero yo solo escuché al pastor Marcelo Roldán, él dijo esta frase que está ahí abajo: crecimiento es natural, madurez es una decisión. ¿Nos podés desarrollar un Sí, poquito sobre eso, pastor? sí. Bueno, de hecho que la madurez es algo que se alcanza, no es algo que llega. Yo creo que la madurez comenzamos a alcanzarla a medida que vamos desarrollando el entendimiento. Por eso es tan importante el entendimiento, entender. Pasar, como bien hablábamos, Ruli, la barrera de la ofensa, pasar la barrera de la ofensa, porque la ofensa es una barrera que no me deja avanzar, y comenzar a entender, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Si dejo las ofensas de lado, si está bien, no me cae muy bien el que predica, pero ¿de qué se trata esto? ¿Esto es cierto? ¿Es mentira? Cuando uno pasa esa barrera, uno comienza a ganar entendimiento y en el ganar entendimiento se alcanza la madurez. Por eso es que Mm, Pablo dice, cuando fui hombre, ah, figura de madurar, cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Dice que la sabiduría, el misterio, es para los que han alcanzado madurez. madurez. La madurez se alcanza, madurez no viene con años en la iglesia. Madurez viene si en los años de la iglesia yo me determiné a entender de qué se trata esto. Porque también nos hemos encontrado con personas que han rechazado el nuevo pacto, la centralidad de Cristo, por no dejar quizás algunas tradiciones que tenían, por no dejar algunas cosas, o porque les sonó medio raro, ¿no? Les sonó medio raro. Entonces, no se esforzaron por entender, por descubrir. Y creo que esto tiene que conectar mucho dentro de nosotros en nuestro entendimiento. Y ahí es Sí. donde se va alcanzando la madurez. Por eso es que hay un principio muy básico en las enseñanzas que es que no se madura para dejar, perdón, no se deja para madurar algo, sino que a medida que vamos madurando, vamos dejando. Porque el Mm, entendimiento en el proceso es sumamente importante. Entender por qué tengo que dejar lo que hay que dejar. No es, hermano, deje de hacer tal cosa para que usted madure en el reino. Hermano, usted tiene que dejar tal cosa para que usted madure. Porque si la persona no entiende por qué debe dejar lo que le estamos diciendo que tiene que dejar, va a volver como el perro vuelve al vómito. No va a sé si te volver ha a pasado retomar. alguna vez, si tenés mascotas, Mm. claro, viste que los perros vuelven al vómito. ¿Por qué el ejemplo del perro que vuelve al vómito? No sé si vos viste que el animal, el perro cuando vomita, yo tengo un perro acá de esos que son todos arrugados, los chinos, los Ah, Sharpei, sí, sí, sí. es la mascota de la casa, ¿no? Bueno, entonces ese perrito todo arrugado, ¿no? Él vomita porque tiene un estómago delicado y al ratito lo huele y dice, calentito, y se lo vuelve a comer de vuelta. Es algo asqueroso, es algo asqueroso. Ahora, ¿por qué? El perro, me contó un amigo que entrena perros acá, tiene el cerebro de un niño de 3 años. No crece Ah, más. El perro no. tiene un cerebro de un niño de 3 años, un entendimiento muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces, como no tiene entendimiento crecido,
va a comerse el vómito porque él piensa que alguien le calentó la comida. O sea, no entiende, no tiene la conciencia que nosotros tenemos. Entonces, cuando la persona no entiende por qué debe dejar lo que tiene que dejar. Me pasó una experiencia, y me parece que esta va a ser la noche de las experiencias, ¿no? Bueno. Pero no importa. No, me siento no. relajado para que podamos charlar. Sí, estamos como Pero en casa. me pasó- No hay nadie conectado, estamos me pasó- hablando los dos solos. Me pasó en una congregación de aquí de mi ciudad, a la cual me invitaron a predicar. Tengo pastores amigos en esta ciudad preciosa. Y una mujer, cuando terminó la reunión, se me acercó y me habla, me dice, pastor. Cuando me dijo pastor, fue como fumarme un cigarrillo más o menos. Un olor a cigarro terrible. Entonces ella me empezó a hablar que ella, sí, de la boca salía de la boca, así como un olor a cigarrillo terrible. Entonces ella me empezó a hablar y me empezó a decir, pastor, yo lucho contra un demonio, Ella me hablaba pensando que yo no me había dado cuenta que fumaba, ¿no? Ella me decía, usted tiene que orar por mí porque hay un espíritu que me domina. Entonces yo le dije, mira hermana, ¿me permitís que te diga algo? Sí. Lo que vos estás luchando en realidad no es un demonio, no es un principado espiritual. Vos estás luchando contra una planta. Yo estuve predicando en Jujuy, en la capital tabacalera del país, que se llama Monterrico, en Monterrico, Jujuy, ahí donde se cultivan los tabacos. El tabaco es un árbol. Entonces yo le dije, hermana, tu problema es con una planta. Vos estás luchando con una planta. Entonces en vos está invertido. El Señor te creó para que gobiernes la creación, pero la creación te está gobernando a vos. Así que tu problema es que vos no podés vencer una planta. Si vos no podés vencer una planta, ¿cómo vas a vencer mañana otras cosas? Así que yo a partir de ahora te voy a cambiar el nombre. Yo no te voy a llamar más fulana de tal, yo te voy a llamar mujer gobernada por una planta, por una lechuga. No. Bueno, la mujer quedó sorprendida, pero fue una manera de choquearla. Porque a veces es muy sencillo delegar los asuntos en el diablo a hacernos cargo de aquello que nos está gobernando a nosotros. Y si bien entendemos que hay todo un ambiente espiritual, pero necesitamos entender contra qué estamos luchando, Ruli. Entender, ganar entendimiento. Qué buena. Claro, estaba por debajo del reino vegetal. Claro, pero a veces la gente para no hacerse cargo de las cosas lo delega en el diablo. Y todo lo que tiene nombre de diablo y de demonio es como que suena excusable. Me quito mi responsabilidad. Exacto. Saco la responsabilidad. También entender que si el ser humano puede hacerse adicto a algo, esa capacidad está en él y la puede regular, la puede quitar de allí. Entonces, hay cosas que se irán con la disciplina, hay cosas que se irán con una disciplina en oración, pero también cambiando los entornos. Me ha tocado participar de programas donde he predicado con adictos a la cocaína, al alcohol. Me ha tocado de cerca compartir con estas personas. Y hay dos cosas principales que se hacen con las personas que son adictas. Número uno, cambian el entorno. El entorno tiene que cambiar. Por eso es que en las granjas los llevan de un lugar a otro. Si vos eras drogadicto, no sé, en Buenos Aires, te trasladan a Mendoza. Si eras drogadicto en Mendoza, te trasladan a Buenos Aires. Porque lo primero que tiene que cambiar el adicto es el entorno. Esto es muy importante. Claro, ¿con quién me estoy rodeando? Si yo me rodeo con personas que están acariciando mi debilidad, nunca voy a cambiar. Nunca voy a cambiar. Porque nosotros, si bien debemos esforzarnos en la gracia, hay un esfuerzo de nuestra parte que tenemos que poner. Lo espiritual, Ruli, es totalmente intencional. Lo espiritual... De nuevo. Lo espiritual es totalmente intencional. No es algo que ocurre por arte de magia. Esto lo charlábamos con mi amigo, el pastor Rodrigo Gorjón, un excelente hermano, músico, amigo, y hablábamos de eso, de que a veces decimos como que, ay, hoy no fluyó el espíritu. La pregunta es, ¿yo permití que el espíritu fluyese? ¿Soy intencional en esto? Necesitamos ser intencionales. Voy a sentarme y voy a leer la palabra. Me voy a sentar a tomar unos mates con Ruli y vamos a charlar en serio. No dejar las cosas del espíritu al azar o a la suerte, sino ser personas completamente
intencionales en esto. Intencional. Qué importante, qué buena. Mirá, hablando de la palabra, otra ofensa. ¿Querés que te cuente? A vos se te ofenden toda la gente, ¿no? Vení, 2 segundos, vení, 2 segundos. Mi esposa, cambiamos el horario de reunión en Comodoro, predicaba el pastor Marcelo Roldán. De las 7 lo adelantamos a las 6, ella pensó que seguía el mismo horario. Vení, contá, muy cortito, porque la intencionalidad. Vení, sí, son 2 segunditos nomás. A nosotros nos sirve, porque nosotros tenemos gente que estamos ministrando. ¡Hola! Vení, ande. La hago aparecer acá, estas cosas que me mando yo. Me toca Cosas en vivo como... Sí, Buenas noches, Pastor Marcelo. Hola, corazón, No ¿cómo lo escucho yo de estás? acá porque no tengo el auricular. sí, ahí está. Eh, Contale la anécdota. bueno, yo me acuerdo, yo había empezado ahí a ir a la congregación de Raúl. Bueno, la cuestión es que usted estaba predicando y habían cambiado el horario de la reunión general. Era generalmente a las 19 horas, lo habían pasado a las 18. Entonces yo confiada me fui a las 19 horas y usted ya estaba predicando. Cuando yo llego, bueno, muy de ahí me escabullí a las últimas bancas y cuando en un momento usted, bueno, empezó la prédica, yo me acuerdo que en un momento usted exhorta porque llamaba había pedido un versículo bíblico, ¿no? Y vio que ya me había empezado la costumbre de no llevo Biblia, nada. Por multimedia. Entonces, entonces usted exhorta, ¿cómo puede ser que no tenga una Biblia, hermano? Y empezó, y yo no llevé Biblia, yo no tenía Biblia. Y en ese momento fue como un cachetazo en el sentido de que me ofendió la mente, sí. Pero es verdad, yo digo, no tengo una Biblia. Y sentí una ofensa, pero fue una ofensa que era domingo. El lunes a la mañana yo estaba en la librería cristiana comprándome una Biblia. Porque es verdad, ¿cómo puede ser que no tenga una Biblia? Siendo cristiana, y yo que quería escuchar, quería aprender, ¿cómo puede ser que no tenga lo más fundamental que era la palabra de Dios? Así que esa era mi experiencia con... no me olvido más. Bueno, gracias. ¡Qué bueno! Sigo con los mates. A mí, yo siempre digo, no es lo mismo la Biblia de papel, ¿eh? No es lo mismo. No, es lo mismo. y no es por una costumbre solamente. De hecho, que está comprobado que desde que la tecnología digitalizó muchísimas cosas, la gente lee menos. Es mucho más difícil leer digitalmente que leer en papel. Sí. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. La anécdota de 2 ofensas, pero dieron resultado. Otra cosa. Acá tengo esta pregunta. Si hemos reducido solamente el Evangelio a la salvación, y cómo ahora nosotros cuando llegan las personas nuevas empiezan a medir, o la pregunta en realidad es, ¿el alma mide por resultados? El éxito, el fracaso, ¿a qué le llamamos fracaso? ¿Sí? ¿Cómo mide el alma y cómo mide el espíritu? Porque yo vengo los miércoles tratando la vida del espíritu. ¿Sí? Y hago la diferenciación del almático, el hombre natural, el hombre carnal. Bueno, venimos hablando de las funciones del espíritu, pero ¿cómo mide las cosas a veces? O medimos por resultado, pero ¿cómo mide el alma? ¿Cómo mide el espíritu? Wow, es una pregunta puntual, porque a reducir el evangelio solamente a la salvación es como quedarnos en la puerta de la casa. La salvación es la puerta, no es el fin del evangelio. Y eso es muy importante. El fin del evangelio no es la salvación es la entrada al evangelio. Nosotros entramos y es una salvación que no la podemos pedir porque estábamos muertos. Nos fue dada totalmente por gracia. Y por supuesto que el alma mide por resultados, porque el alma siempre mide aquello que puede ver, puede tocar, puede sentir. En mi opinión, el espíritu mide por Cristo, mide por fruto. El alma mide por resultados, el espíritu mide por
Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos redimir la palabra prosperidad. Ha sido una palabra muy manoseada en el Evangelio, una palabra muy asociada a las finanzas, al dinero, o a me compré un auto, me cambié de ropa, me compré un reloj. O sea, todo lo que podamos adquirir para nosotros es prosperidad. Pero es muy importante relacionar la palabra prosperidad a lo que el apóstol Juan dice. Deseo que prosperes en todo. ¿Cómo prospera tu alma? La prosperidad del alma es la sujeción del alma al espíritu. El alma siempre va a contar gente, ¿no? Bueno, hoy estuvo una reunión gloriosa, la reunión hoy, porque vinieron todos. Claro. Y en realidad es una cuenta del alma. El espíritu cuenta a Cristo. El espíritu mide los frutos. Vos fíjate, Ruli, que cuando los apóstoles fueron a Antioquía, dice que ellos vieron la gracia del Señor. Nunca vamos a saber si Antioquía comenzó con 10, 15 personas, 20. A ellos no les interesaba cuánta gente había. Dice que fueron y cuando vieron la gracia del Señor creciendo, dijeron, muchachos, pongamos todas las fichas acá, porque acá la gracia del Señor está creciendo. Ese es el espíritu. En Antioquía no se especuló diciendo, bueno, esta gente puede pagar el alquiler de un salón. Bueno, esta gente está diezmando. Esta gente va a continuar o se va a ir a otra iglesia. Ellos vieron la gracia de Dios y le apostaron todo. Le apostaron absolutamente todo. Y ahí es que Antioquía se transforma en una figura muy fuerte para nosotros. Muy fuerte. Pero el alma maneja sus propios estándares de éxito. Por eso es que generalmente como iglesia debemos cuidarnos muchos de no ir como corderitos detrás de modelos, ¿no? O sea, cuando el modelo fue de México, todos hablábamos mexicano. Cuando el modelo es australiano, todos queremos ser como Australia, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado porque no estamos diciendo que uno es malo y el otro es bueno. Claro. No estamos hablando de que la reforma de la alabanza y la adoración fue buena, pero ahora le toca a la iglesia de Australia. Lo que estamos diciendo simplemente es, cuidemos de no estar yendo detrás de un modelo del alma, porque el espíritu lo que quiere ver es a Cristo. Así estés en una cárcel, en el hueco de la montaña, si tu espíritu tiene a Cristo y vas a hacer un aporte fenomenal al Evangelio, vas a hacer un aporte fenomenal al Evangelio. Lo importante es que nos está mostrando el espíritu y no dejarnos llevar tanto por los modelos del alma, porque luego nosotros terminamos quejándonos de las mismas cosas que vamos como corderitos por detrás, ¿no? Claro. Creo que debemos pasar de ser ovejas a tener una conciencia más de hijos, una conciencia más de hijos, ¿no? Y aprender que muchas veces deberemos darnos la mano con algunos, ¿sí? Como hizo Pablo con Pedro, diciendo, muchachos, a mí se me encomendó el evangelio del Hijo. Entonces, Pedro dice, nosotros vamos a seguir tocando el shofar, nosotros vamos a seguir teniendo las 12 fiestas judías y las 24 celebraciones de la luna nueva. Entonces se dieron la diestra, se pidieron no olvidarse de las viudas y los pobres, y cada uno fue por el lado que el Señor le marcó. Por eso digo, no estamos hablando de que uno es bueno, el otro es malo. El otro es malo. Aprender cuál es el estándar del Espíritu, qué es lo que nos está pidiendo el Espíritu de Dios. Porque si no, vamos a tender a ir por lo que el alma lee. Usaste una palabra ahí que es gracia. ¿Vieron la gracia? Gracia es solo un regalo inmerecido que nos sirve para perdón de pecados o para salvarnos. La salvación es por gracia. La gracia es para salvarte. Pero quedamos ahí. Porque la gracia quedó ahí. La gracia como un concepto solamente que quedamos en la puerta, como se dice. Entonces, gracia es solo un regalo inmerecido. O sea, si es regalo, me parece que nos quedamos con el papel. Pero, o es perdón de nuestros pecados solamente, o nos ayuda a vencer el pecado. ¿A qué me refiero? Porque Pablo dice, todo lo que soy es por gracia de Dios. Y todo lo que he hecho, no soy yo, es la gracia de Dios en mí, ¿no? Estoy parafraseando. Gracia. A veces nosotros solamente, o también, gracia es favor inmerecido. Bueno, me quedo sentado en la silla, ¿sí? En una actitud pasiva,
la comprensión de la gente. Como es inmerecido y no tengo que hacer nada porque es un regalo, me queda una actitud pasiva, pero yo veo, quisiera que hable de los frutos que tendría que producir la gracia del Señor en nosotros. ¿Y qué es gracia? Es fuerte, es una palabra. Yo siempre digo que el especialista, a ver, por decir un término, no porque lo amo mucho, pero el especialista en hablar de la gracia es mi amado Abel Balistreri. Yo cuando conocí a Abel hace varios años atrás, en las primeras celas del 2001, del 2000, recuerdo que las primeras veces que nos conocimos, él me dijo algo, él me dijo, mi tema es la gracia. Yo, es como la milanesa, a la napolitana, al horno, frita. Y de verdad que es así, las veces que ha venido a predicar a nuestra casa o hemos compartido en algún lugar predicando juntos, definitivamente Dios le ha dado una palabra muy específica de la gracia. De hecho, que les recomiendo el libro de Abel, que es En Cristo y en su gracia, extraordinario, extraordinario. La gracia, vamos a tratar de ser prácticos y enfocados, y le pido perdón si me salteo algo, si no se entiende le pido que me pregunten. La gracia es la dimensión de las riquezas de Cristo. Nosotros podemos hablar de Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en ti, Cristo en mí, la porción de Cristo que portamos, la porción de Cristo que tenemos. Pero cuando hablamos de las riquezas de Cristo, estamos hablando puntualmente de la gracia. La gracia es la mayor expresión en riquezas de Cristo. De hecho, Ruli, que hablar de la gracia nos podría llevar muchísimas horas, porque la gracia está siempre con nosotros, está en nosotros, y la gracia es gracia porque aunque la ignoramos, ella siempre está. Por eso es gracia. La ignoramos y ella está. Ahora, los beneficios de la gracia son ofrecidos a muchos. Muchos pueden disfrutar de los beneficios de la gracia, de diferentes maneras impensadas. Ahora, hablar de las riquezas de la gracia, estamos hablando de un cofre cerrado con 7 llaves. Una cosa es hablar de los beneficios de la gracia. Los beneficios de la gracia todos disfrutan de los beneficios de la gracia. De hecho, que vos esta mañana te levantaste, yo me levanté esta mañana y hice así, ya está, es gracia. Gracias. O sea, son los beneficios de la gracia. Nosotros miramos con nuestros ojos, o sea, y esto es lo que la Escritura dice, ¿no? Él hace salir el sol sobre buenos y malos. A ver, apelo a tu humanidad. ¿No te parece injusto que, así como vos disfrutaste del amanecer esta mañana, el que durante la madrugada violó a un adolescente de 15 años también disfrutó del mismo amanecer? ¿No debería ennegrecerse el día para esa persona? ¿No debería caerle un rayo, partirle un rayo, verdad? Pero sin embargo, el que asesinó anoche vio el mismo amanecer que vos. Cuando hablamos de la gracia estamos hablando de asuntos incomprensibles para la mente humana, porque ninguna mente humana comprendería esto. Pero, a ver, seamos sinceros, si yo fuera Dios, yo no permitiría que ningún homicida, violador ni asesino disfrutara del sol como lo disfruta alguien que no lo hizo. Claro. Bueno, gracias a Dios que no soy Dios. Que no somos Dios. Pero la gracia está en todo lugar. Es algo que es universalmente. De hecho, que la gracia siempre ha estado. Ese es el pacto eterno. La gracia siempre ha estado. Ahora, a mí me gusta discriminar por lo menos 4 tipos de personas respecto a la gracia. Cuando nosotros hablamos de la gracia, tenemos que hablar que hay 4 tipos de personas diferentes. Número 1, los que ignoran la existencia de la gracia. La ignoran, no acceden al conocimiento de la gracia, ni al entendimiento, ignoran si la gracia existe, y aun cuando alguien les habla de gracia, es como dicen, a mí me interesa que el Señor salvó a mi familia, y ya está, que no me la compliques, ¿no? Ese es un tipo de persona. Claro. El segundo tipo de personas son los que la descubrieron, pero la gracia no era para ellos, no la profundidad de la gracia, que esos eran los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Dice que ellos comenzaron a indagar según el Espíritu de Cristo y se encontraron con la gracia, pero se dieron cuenta que no estaban destinados ellos a la gracia. Entonces ese es el segundo tipo de personas, que son los profetas
del antiguo pacto. Dice, estos administraban cosas que eran para nosotros, ellos no llegaron para que nosotros seamos perfeccionados. En tercer lugar, el tercer tipo de personas son los que se benefician de la gracia, pero nunca acceden a las riquezas de la gracia. Tienen el beneficio de la gracia, son beneficiarios de la gracia. Su entendimiento está cegado por diferentes circunstancias temporales, de hecho que hasta pide el más. Tienen acceso a la gracia, pero no acceden a las riquezas de la gracia. Y el cuarto tipo de persona, que es en el que anhelamos estar nosotros, Sí. son los que la descubrieron, la disfrutan, pero quieren dedicar su vida a acceder a las riquezas internas de la gracia. ¿Por qué? Porque entendemos que toda nuestra vida existe en función de la gracia. Entonces anhelamos crecer en el entendimiento de esta gracia. ¿Por qué Jesús, siendo el único que no tenía pecado, no tiró una piedra y prefirió perdonar? O sea, cuando Jesús dijo en el medio, el que esté sin pecado tire la primera piedra, el que no tenía pecado era él. Entonces, la pregunta es, si ¿por qué él no no tenía aprovechó? pecado y la orden era, ¿por qué no aprovechó? ¿Por qué prefirió decir perdonar? O sea, los fariseos lo que se perdieron no fue de tirar la piedra. Cuando ellos dejaron las piedras y se fueron, se perdieron de ver la gracia. No vieron la gracia porque el Hijo estaba manifestando gracia en ese momento, que va más allá del perdón de pecados, porque si nosotros observamos la vida de esa mujer, de esa persona que fue perdonada y de todo lo que ocurrió ahí, vamos a sacar una enorme riqueza, una enorme riqueza. Entonces, hablar de la gracia es la que nos hace madurar. La gracia tiene los códigos para la madurez en el cristiano. Qué tremendo. Hay una palabra que estás usando todo tiempo, entendimiento, porque todo pasa por el entendimiento espiritual, ¿no? No sé si tiene que ver, pero quisiera tocar. Yo el otro día escuché un vivo tuyo, no quedó arriba, pero no quiero dejar pasar esto por la cantidad de tiempo que ya llevamos. Cuando hablamos del almático, del carnal, del hombre espiritual, en forma práctica, vos hablabas el otro día, en unos audios, no sé de quién escuchaste, pero no quedó arriba y yo no alcancé a tomar nota. Estaba navegando y vi el vivo. La conciencia del alma y la conciencia del espíritu, decías. ¿Sí? Y hacías una diferencia entre el almático y el... porque a veces nosotros decimos, no, almático el que llora, el sensible, ¿no? y el espiritual es como que es más frío, más... que en parte sí tiene que ver a veces las expresiones, pero ¿es eso solamente lo almático? ¿Es eso solamente el espiritual? Claro, la persona, el almático, no es el que llora o el que expresa las emociones. Expresar las emociones es totalmente normal, y de hecho que el alma no es algo malo. El hecho de que el alma gobierne es malo. O sea, esto es como ser niño. A veces hablamos de la niñez en la iglesia como algo malo. ¿Y vos tenés hijos ya? Sí, 2. Bueno, 2 hijos. ¿De qué edad? 5 y 3. Bueno, más o menos como los míos. Bueno, yo tengo uno de 10 y el otro de 5. La niñez es algo hermoso, precioso. No es mala, solamente que es una etapa. Entonces, el alma no es mala, pero es algo que necesita ser regulado. El problema es cuando el alma se perpetúa en el trono, se perpetúa en el gobierno. Pero generalmente el almático no se lo discierne porque es emocional. El almático es quien desobedece, quien no se sujeta. Una de las características principales del almatismo es la falta de sujeción, la falta de obediencia, la falta de orden en su vida respecto a vamos a construir, porque en algún punto, Ruli, necesitamos definirnos. Vamos a construir en esto que el Señor nos dio, invertir nuestras vidas en un proyecto, y si no, hermano, no molestes, hacete un costado porque estamos trabajando, ¿no? O sea, no podemos caminar con personas que no tienen proyectos a largo plazo, personas que dicen yo voy a estar acá hasta que Dios me diga, pero eso me suena que tenés un Dios con minúscula,
porque Dios no te posiciona en un lugar para sacarte, o sea, en el menos tiempo posible. Yo estoy hablando con toda humildad porque invertí 21 años de mi vida en un proyecto que permanece hasta el día de hoy, cuando vivimos en Tucumán. Hoy estamos aquí hace 5 años y yo creo, me programé como me programé en Tucumán. Voy a envejecer aquí, claro, me voy a quedar. O sea, no clavo las estacas tan fuertes que cuando el Señor levante la nube no me pueda ir. Por supuesto, claro, si el Señor levanta la nube, pero es el Señor el que levanta la nube. No soy yo. Claro, las cosas salen mal, levanto todo y me voy. Me ofrecieron en tal lado, me voy para allá. Porque de esa manera somos muy seducidos por las emociones. Y ahí es donde la persona tiene que comenzar a purificar su corazón. ¿Cuánto de mí le pertenece a las riquezas y cuánto de mí le pertenece al Señor? Porque hay personas que son seducidas por las propuestas económicas, son seducidas por la fama. Creo que aquí hay algo muy importante cuando hablamos del alma y es la limpieza del corazón. Dios es un Dios de corazones. Nosotros vemos que David era una persona que tenía picos, ¿no? Tenía picos donde era muy emocional, donde era muy impulsivo, pero su corazón estaba limpio, su corazón estaba consagrado al Señor, de tal manera que cuando era Dios el que hablaba, Él respondía. Entonces, ¿y por qué hablamos de la conciencia? Porque la conciencia es el lugar donde toda la información se va guardando. Yo le llamo a la conciencia, para hablar de manera práctica, el disco duro de nuestra vida, ¿no? No es lo mismo, una vez lo escuché a Gustavo Lara decir, estábamos ministrando, creo que era en Córdoba, no me acuerdo dónde estábamos ministrando, y en la sesión antes de que yo ministrara, él estaba predicando una palabra muy puntual, pero a lo último dejó escapar una frase que fue un impacto para mí, porque yo justo estaba escribiendo el estudio acerca de la conciencia. Y él dijo, no es lo mismo la conciencia de un muerto que la conciencia de un vivo. No es lo mismo. No es lo mismo la conciencia de un muerto, porque un muerto no siente nada. Claro. Y de ahí es que el libro de Hebreos dice que debemos arrepentirnos de las obras muertas. Obras muertas. Las obras muertas. O sea, el muerto tiene conciencia, porque el muerto cree que vive. Diferente es la conciencia del vivo, del que vive en Cristo. Claro. Entonces, eso es lo que llamamos la conciencia paralela. Y que tiene mucha relación con lo que habíamos hablado, ¿no? Los estándares. No, la verdad que mi iglesia no anda bien porque viene poca gente. Una conciencia de obras muertas. La conciencia de obras muertas. Pero cuando la persona puede ver más allá de la cantidad, cuando la persona puede ver mucho más allá de la cantidad, que está viendo lo que el Señor está produciendo en las generaciones. Dios le llamó a Abraham padre de multitudes, pero Abraham solamente tuvo uno. A ver, históricamente tuvo dos, pero cuando Dios le pidió al hijo, le pidió al uno, dame a tu único. No, Señor, yo tengo dos. No, ese no cuenta, el otro no cuenta. No lo registró. Para mí no cuenta ese. Vos tenés uno, dame ese. O sea, Dios le llamó a Abraham padre de multitudes y Abraham tuvo un hijo solamente. O sea, sin lugar a dudas, lo que vemos en esa sombra y en ese tipo es que debe haber un sentido de trascendencia. Mi amado Ruli, a veces nosotros seremos simplemente un eslabón en esta cadena generacional. Seremos simplemente un eslabón. A mí me gusta leer Hebreos 11, pero leerlo desde el versículo final. Desde el versículo 45, 46, de ahí al revés. Me gusta leerlo así, porque en Hebreos capítulo 11, mirá cómo empieza. En Hebreo, lo voy a buscar porque no lo tenía abierto, en Hebreos capítulo 11, que por lo menos en lo que habla acerca de la fe tiene el versículo 40, me gusta leer desde el verso 39. Yo mandé que tenía 45, 47 y 40. Donde están los héroes de la fe, todo donde les llamamos los héroes de la fe. Y fíjate que si lo empezamos a leer de ahí para arriba, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ya ahí entramos mal, ¿no? O sea, y a partir de ahí empezamos a subir. O sea,
toda esta gente, todo lo que sufrió, ¿no recibió lo prometido? No. Rompo los bosquejos. Claro, o sea, no recibió lo prometido. Nosotros generalmente creemos que la fe nos asegura que recibiremos algo, y sí recibiremos algo. Pero el punto es que lo prometido no tenía que ver con cosas, tenía que ver con Cristo. Ese es el espíritu. La conciencia del espíritu cuenta a Cristo. La conciencia del alma cuenta cosas. Hermano, pudimos construir el templo. Sí, claro, pero tenés gente que está vacía de Cristo. Oh, hermano, gracias a Dios pudimos hacer el proyecto de comprar el terreno. Genial. Pero hay cosas que se van a ir dando por decantación. Yo siempre digo que para comprar un plasma no hay que tener fe, hay que tener un buen sueldo y una buena administración. O sea, no necesitas fe. O sea, para comprar un plasma de 50 pulgadas, que hoy es un aparato que vale 40, 50 mil pesos, necesitas una buena tarjeta de crédito y saber cuánto ganás por mes. Porque, a ver, aunque tengas fe, si no tenés dinero, hermano, la fe necesita ser despegada de los actos de coraje. Así como la prosperidad se ha relacionado con el dinero, hemos relacionado mucho la fe con los actos de coraje. Y aquí el versículo bíblico que habla por excelencia de la fe dice que esta gente a la que nosotros llamamos héroes de la fe no recibieron lo prometido. No. Entonces nosotros a veces seremos un eslabón generacional. Quizás Dios me tenga aquí en San Andrés de Giles solo para ser un eslabón en la gran cadena que Él quiere trazar. Y debemos estar en eso, debemos cumplir nuestro papel. Claro, por ahí nosotros decimos, mirá aquel predicador, todos los seguidores que tiene, ahora toda la gente mide por redes. Sí. Mirá, esa canción es re espiritual, me hizo llorar. Mirá que él ora y se caen todos, ¿no? Perdón que esté retrocediendo, esto pasaba en los 90, pero hoy hay gente que mide así, y claro, vos capaz que, no, vamos a tener una célula, lo voy a llevar algo cotidiano, a veces que trabaja en la iglesia, y no sentí nada cuando oramos, no sentí el calor, la electricidad, el fuego, no pasa nada. Claro, cómo medimos a veces, y pareciera que la charla se fue llevando sobre esto, que tiene que ver con madurez, ¿qué resultados estamos buscando? ¿Qué resultado? Hay una palabra que me golpeó mi espíritu a comienzo de año, que fue que toda la obra de nosotros va a ser probada por fuego y los diferentes tipos de construcciones que hay. Entonces yo digo, a veces uno como que ante la presión, si no tenés identidad, vos empezás a ceder a cosas porque aparentemente pareciera que a los ojos de la gente, ¡wow! Pero cuando sea probada mi obra, cuando Dios tenga que probar lo que hice, no digo como morir con las botas puestas, no, porque yo lo veo así y lo vamos a hacer así, la obra del Señor. Y esa iglesia, y tampoco estamos diciendo que las iglesias multitudinarias, las mega iglesias lo están haciendo mal, no, pero al fin y al cabo podemos tener 3.000 esclavos, como pasó en el pueblo de Israel, salieron millones de esclavos con Moisés y murieron en el desierto, y al final, claro, pero eran multitudes, pero al final los resultados. Hay algo que a mí me quedó del apóstol Juan Balistrelli en una época, él dijo en una prédica, dice, yo antes, cuando era predicador nuevo, predicaba para impactar, para decir siempre algo nuevo, pero después empecé a predicar para tener resultados. Entonces, tiene que ver con eso. Mirar con el ojo que tenemos para medir las cosas. El fruto, totalmente. El resultado es el fruto del Espíritu. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con las cosas que más impactan nuestra visión, nuestra vista, la manera en la que nosotros leemos. Pero es muy importante que tengamos el testimonio del Espíritu en todo lo que vamos haciendo. Y comenzar a ver un poquito más claro la construcción eterna. Desde la visión natural, las dos casas eran iguales. Los dos que construyeron, el que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca. Los dos trabajaron igual.
El que edificó sobre la roca ahondó un poco más, tuvo un poquito más de trabajo, pero los dos edificaron. No había problemas en que una casa tenía más habitaciones, la otra tenía menos, una era más linda, tipo chalet, la otra menos, o sea, Claro. se veían iguales. Lo que lo puso a prueba fueron los ríos, la tormenta, la casa que estaba sobre la roca permaneció. Es muy importante en esto ver que el espíritu siempre busca arraigarse al Señor. El alma buscará lo más vistoso, porque el espíritu trabaja hacia abajo, en la profundidad. El alma trabaja en lo superficial, como diríamos en el agua, hace la plancha el agua, ¿no? Claro. Pero el espíritu bucea, va más hacia abajo, por eso es el principio Profundidad. de la semilla. A principio de este año hablábamos un poquitito entre los discipulados locales de nuestra casa acerca del bambú, el que en China le llaman el árbol paciente, porque se tiene que esperar por lo menos 7 años para que este árbol comience a crecer. O sea, durante 7 años no se ve absolutamente nada en la superficie, absolutamente nada. Y por eso le llaman el árbol paciente. Pero después de 7 años, en apenas semanas, el árbol crece todo lo que no creció en los 7 años. Y de hecho que el bambú es una de las maderas que más aplicaciones tiene en la medicina, en la arquitectura, en el aeromodelismo. Pero claro, para cosechar eso hay que esperar. Hay Un que proceso. ser paciente. Exactamente. Gambetear los procesos, gambeteamos los procesos. Pastor Marcelo, ya lo último, por ha avanzado la hora, lo último, solamente como para cerrar, ahora sí hablar un Por poquito favor. del espíritu. ¿Por qué notamos a veces, o percibimos, ¿no?, que del lado de las tinieblas pareciera que hay un mayor desarrollo del espíritu más que en la iglesia, ¿no? Yo el otro día ponía en los discipulados un testimonio del apóstol Lucas Márquez. Un pastor fue a la India, estaba Sai Baba, dice que cuando el tipo apareció materializaba las cosas en oro, y fue un millonario a entregar una ofrenda. Sai Baba le dijo 50 palos, 50 millones de dólares, y 2 años no se la recibió, el tercer año se la recibió. Y claro, dice que el Espíritu Santo lo llevó a este pastor de Buenos Aires a ver esa experiencia. Cuando volvió, claro, te pega adentro. Vos decís, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermano. Y pareciera que lo remamos siempre en dulce de leche. Pareciera como que siempre... ¿Por qué a veces... ¿Qué nos frena a veces el desarrollo del espíritu? Hablo del espíritu del hombre ya, mezclado con el espíritu del Señor, ¿no? Porque no hay algo que tenga que ver con nosotros. ¿Pareciera o será cierto que es así, que las tinieblas hay como un mayor desarrollo a veces del espíritu, ¿no? Yo creo que hay mejor publicidad. Ajá. El asunto es cuando el producto se consume. El asunto es cuando el producto se consume, ¿verdad? Tuve la experiencia hace poco de ser convocado a un hospital aquí de nuestra ciudad, bueno, justo cuando estaba en pleno auge la pandemia. Ahora estamos en un pico de contagio, pero esto habrá sido hace un mes atrás aproximadamente, donde me llamaron para poder ministrar a un muchacho que había tenido un problema, algunos intentos de muerte y algunos ataques espirituales, ¿no? Estaba la mamá en el hospital y estaba el muchacho internado. Entonces me pidieron que va a llorar. Entonces yo les puse una sola condición. No eran 50 palos verdes, tranquilo. La condición que yo le puse fue que el muchacho quisiera que yo vaya. Entonces yo les expliqué, yo le dije, mira, yo no tengo problema de ir, pero yo voy a ir a orar por él solamente si él quiere que yo vaya. Yo no soy exorcista ambulante, no reparto bendiciones a troche y moche. El muchacho tiene que querer que yo vaya. Bueno, entonces el muchacho estaba un poco sedado, pero la madre me dijo, venga. Así que cuando llegué, antes de pasar a orar, me senté en el pasillo del hospital y le expliqué a la mujer. Le dije, mira, la iglesia tiene el poder. Nosotros como iglesia tenemos el poder para liberar a tu hijo. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no soy exorcista ambulante, ni el Señor me ha dado el poder para liberar a las personas sin explicarles que no recibir al Señor de este poder te podría poner en un riesgo 7 veces peor. Esto es liberación básica, ¿eh? Liberación básica, ¿eh? Sí. Acá no hay demonología ni materia de liberación. Jesús fue claro. Jesús dijo que cuando un espíritu es sacado,
si la casa se ordena y se barre, pero no hay un Señor, luego vuelven los espíritus con 7 amiguitos y vuelve a ser peor el estado. 7 peores. O sea, principio básico. Y mira, nosotros no necesitamos hablar mucho, necesitamos chequear los antecedentes históricos. Mira, aquí se hizo las campañas del evangelista Carlos Anacondia en nuestra ciudad, y el testimonio de los pastores en el consejo fue que la mayoría de los hermanos que iban eran cristianos, y que los frutos que quedaron de una campaña que fue muy costosa, preciosa pero costosa, no fue el fruto que ellos esperaban en gente. Entonces esto es básico. Cuando nosotros liberamos a las personas, porque agarramos un versículo de la Biblia sacado totalmente del contexto, ¿no? Vayan, liberen, sanen, perfecto, pero cuando nosotros no presentamos a Dios como lo que Él es Señor. Él es el Señor. Nosotros recitamos el Padre Nuestro y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, si Jehová no es mi Señor, no puede ser mi pastor. Yo no puedo disfrutar del pastoreo si yo no soy parte de su redil. Porque por eso es que la NBI, yo creo que es una de las versiones, por lo menos una de las que más se acerca. Lo que ocurre con la RB60 es que es un español demasiado antiguo. Claro. Tiene muchísimos años la RB60. Es una Biblia extraordinaria porque la verdad es que la hemos disfrutado y yo la sigo leyendo. Pero yo siempre recomiendo la paralela, la que en una columna tiene NBI y en la otra tiene RB60, porque la NBI se le ha hecho mucha guerra, se le ha hecho... La NBI vieja, viste que después, perdón que dé el detalle, pues se van a salir a comprar todo lo NBI. La NBI, viste que fue tocado por las editoriales en varios versículos. Lo revisé, me tomé el trabajo de revisarlo. La NBI vieja, digo. Claro, totalmente. Lo que pasa es que fue la única que tuvo acceso a lo que hace muchísimos años atrás Casiodoro y Cipriano tuvieron acceso, pero por eso es que la NBI lo traduce. A ver, todos los que han estudiado la Biblia saben que la palabra Jehová no existe en el idioma original. O sea, se cambia la palabra Señor, la palabra Jehová en realidad es la palabra Señor, es la palabra Yahweh, es un escrute. Claro. Teológicamente es un escrute la palabra Jehová, ¿no? Como dijo Jaramillo, lamento por los testigos que se han quedado sin Dios. En fin, chiste fino. En realidad, por eso es que la NBI nombra la palabra Señor. No es porque la quitó, sino porque todos los que han estudiado un poquitito de idioma y un poquitito de Biblia saben que la palabra Jehová son las consonantes que no se podían pronunciar. Viene de la palabra Yahweh y se le pusieron consonantes para que sea pronunciable, pero la palabra fue escrita para no pronunciarla. Nosotros estamos tratando de pronunciar algo que no fue escrito para ser pronunciado. ¿Sí? En fin, pero esto no es una clase de teología. Pero lo que decimos es que si Él no es nuestro Señor, nunca puede ser nuestro pastor. Entonces, yo me acerqué al muchacho en el hospital y le fui sincero. Yo le dije, mira, yo podría orar por vos y si el Señor quiere, seguramente serías libre en este momento. Pero yo no soy un exorcista ambulante, ni quiero que me pongas al lado de los oráculos o los brujos, porque yo sé que hay muchos brujos acá, brujos gauchos y demás. Dije, yo en realidad vengo a presentarte a mi Señor. Si vos lo aceptás como vida, como Señor, seguramente todo va a cambiar, pero tenés que aceptarlo como Señor. Resultó ser que esta mujer era devota del Gauchito Gil. Resultó ser, ¿no? Que era devota del Gauchito Gil. Entonces sucedió algo muy importante, porque en esa cama del hospital yo pude hacerle una comparativa. Le dije, mira, bueno, vos ya tenés una ventaja. Ya viste cómo te pagó el Gauchito Gil. ¿Por qué no probás cómo paga el Señor? Entonces la mujer me dice, hoy mismo quito todas las botellas de agua y hoy mismo saco al Gauchito Gil de mi casa. Una estatua tenía ahí. Entonces le dije, vos tenés que aceptar al Señor como tu Señor. Y después de eso la liberación. O sea, ¿cuál es la ganancia que nosotros sacamos de una circunstancia? Si la ganancia es ser libre, ¿qué me diferencia a mí del brujo? A ver, si la gente viene a la iglesia y la ganancia que saca es ser prosperada, ser sana, y no se lleva a Cristo como Señor, o sea, por eso es que no nos diferenciamos de los brujos, por eso es que a veces vamos a un rico que monta un BMW y lo vemos como, ¿y qué le voy a predicar? ¿Qué le voy a decir?
¿sí? Claro. Porque en realidad no vemos la realidad de las personas. El apóstol Pablo tenía bien en claro esto. El apóstol Pablo decía, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La visión que nosotros tenemos que tener de la gente es que está muerta, pero Está maneja un muerto. BMW, está muerta, pero Claro. tiene dinero, está muerta, pero parece que está bueno. Por eso es que hemos adoptado a Cristo como lo último. Es tan bueno que solo le falta ir a la iglesia. Claro. O sea, ¿en qué Le falta momento todo. Si le nosotros falta vimos el que la Cristo. persona era buena? Como que Cristo viene a tunear la persona, ¿no? Como que es bueno, ¿no? Yo estos días estaba... Claro, claro. Y vos ves que hay personas que tienen una excelente moral, un excelente código moral. Podríamos hablar de personas, por ejemplo, en el fútbol. Yo no soy futbolero, pero tengo muchos amigos futboleros. Todos me hablan bien de Riquelme. Una persona que tiene un código moral, una persona que es respetable. Lo eligieron, no sé, como presidente del club de Boca. Entonces, nosotros hoy no tenemos manera de competir a personas que tienen una moral, personas que tienen un comportamiento, personas que no han metido la mano en la lata, no se han corrompido. Pero nuestra competencia no está allí. Nuestra competencia está entre vida y muerte. Vida y muerte. Ese es el asunto. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y es el árbol de la vida. Nosotros necesitamos estar en el árbol de la vida, no en el árbol de la muerte. Entonces es muy importante hacer la diferencia porque nosotros venimos a hablar del Evangelio como un tuneo. Entonces, si nosotros no nos paramos a que las personas conozcan a Cristo como Señor y andamos repartiendo bendiciones, ¿no? Te bendigo, te bendigo. ¿Cómo conocen a los pastores en la ciudad? Porque es el que anda repitiendo la frase, hoy no se fía, mañana sí. Dios te bendiga, mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Viste? Y somos igual, está el brujo gaucho, está el gauchito Gil y el otro que es más Gil porque anda repartiendo bendiciones, pero no presenta a Cristo como Señor. Y creo que es muy importante que marquemos una diferencia, que nosotros podemos sanar a una persona, pero tenemos la dirección y la libertad del Señor para sanarlo. Habrá veces que habrán excepciones a la regla. Yo no tengo problema de orar por sanidad, de entrar a un hospital y de liberar a una persona, pero el Señor me mandó a mí a predicar al Cristo crucificado. Y el Cristo crucificado es el Señor. Si no terminamos, pare de sufrir. Claro. Bueno, nosotros nos preguntamos por qué esta iglesia ha tenido tanto éxito, hermanos, si a nosotros nos faltaba la sal y la rosa. Claro. O sea, nosotros nos preguntamos, yo le llamo el síntoma de Frankenstein. Son los monstruos que nosotros hemos creado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tratamos, el asunto de la iglesia, del Evangelio de Cristo, es la vida y la muerte. No es el dinero, el dólar y el peso. No es el que está sano y el que está enfermo. O sea, nosotros tenemos hoy el legado de un hombre que a mi entender, mi corto y finito entender, como Julio Melgar. Julio Melgar, que ha sido un testimonio a lo último de sus días. Entonces los inmaduros se preguntan, ¿y por qué murió? ¿Y por qué el Señor no lo sanó? En este evangelio puede que Dios te sane o puede que no. En este evangelio puede que mueras como murió Pablo o puede que vivas como vivió Juan en la isla de Patmos. Puede pasar. O sea, ¿cuál es el problema? No debería ser diferente la historia humana a la realidad del Espíritu en nosotros. Puede que Dios te sane. Si me enfermo de COVID, ¿me sana el Señor? Puede pasar. Puede pasar. Qué tremendo. En el día de ayer hemos tenido que despedir a uno de nuestros pastores que murió de COVID. ¿Eso hace menos el Evangelio? Para un inmaduro, sí. Para un inmaduro genera preguntas. Y si Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Lucas Márquez dijo que las preguntas son buenas cuando son correctas, ¿no? Por eso es que la pregunta tiene el símbolo de la víbora, ¿no? Porque la pregunta es como una víbora, ¿no? Claro. Entonces... Y el inmaduro pregunta, si Dios está con vos, ¿por qué te pasa esto? Y ahí nos olvidamos la diferencia entre la prueba, la tentación, la tribulación, los vituperios, los padecimientos. Debemos ganar entendimiento. No es lo mismo una prueba que una tentación. No es lo mismo la tribulación que padecer. Por eso Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Qué raro, ¿no?
ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi cuerpo lo que falta por los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Mirá la conciencia que tenía Pablo, que Pablo sufría, consciente de lo que iba a pasar. Por eso es que un profeta no le cambió el destino. Agabo dijo, te van a paliar, al hombre que tiene este cinto le van a hacer esto, lo otro. Y Pablo dijo, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran, muchachos? Agabo no está diciendo nada que yo no sepa. O sea, yo estoy dispuesto a ir a la muerte. Y nosotros, claro, cuando una persona le entrega a un don profético su destino, dependerá toda la vida de un profeta para caminar. Qué tremendo. Porque delegamos nuestro destino en un don profético, ¿no? El profeta me dijo, ahora, ¿cuál es el testimonio que vos tenés, hermano? Yo creo en un profeta, he caminado con un profeta, de hecho, uno de mis mejores amigos y hermanos que falleció, vos lo conociste, Facundo Pose, era mi hermano, vivimos juntos 4 años, pero, o sea, mi destino no está en la palabra de un profeta, sino en el testimonio que el Espíritu me dé. El espíritu de la profecía es Jesucristo. Nosotros nos quejamos de los profetas y de lo que hacen hoy muchos profetas, pero nosotros hemos permitido eso. Nosotros hemos permitido eso. Cuando un pastor no se atreve a decir un hombre con un don, que tiene oficio de profeta, decirle, mira hermano, predica, explica lo que vas a decir, si no de todas maneras voy a tener que explicarlo yo. Cuando nosotros no nos atrevemos a regular los asuntos, por eso Pablo, el apóstol Pablo fue claro en esto, y primera y segunda, y aún la tercera carta de Corintios que está dentro de la segunda, son clases magistrales de esto. No ignoréis los dones. El que tiene palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el que tiene fe, el que tiene don de lenguas. Necesitamos entender, porque la iglesia se va volviendo igual que estas iglesias que pululan como las iglesias universales, y después nos quejamos de por qué tienen tanto auge. Claro, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, Pastor Marcelo, ya hemos caminado 1 hora. Para mí, valiosísimo. Después me voy a sentar yo a tomar nota, estoy pendiente más de que salga bien la transmisión. Así que después me doy me siento a cenar yo con esta palabra de vuelta, esta enseñanza. Te agradezco un montón. Algunas palabras finales, por favor. La conversación se llevó más hacia la madurez, hacia cómo medíamos las cosas, ¿sí? Algunas palabras como para cerrar, o una palabra de oración, como nos quisieras despedir. Y no sé, cuando pueda, ponemos un lugarcito de vuelta en la agenda. Me gustaría de vuelta a charlar como... No sé, capaz, no me estás escuchando. No, se está cortando mucho. Ahí sí te escucho bien. Te decía que nos dé unas palabras finales o una palabra de oración como para despedirnos. Y gracias por tu tiempo. Es realmente un tiempo de mucho disfrute, Ruli. De realmente tener este tiempo de charla, de compartir, aprovechar esta cuarentena de esta manera es muy útil. Quisiera que puedan considerar todo lo que hemos hablado, y si en algo hay una duda, estamos dispuestos a explicarlos. Podemos tener otra charla, otro momento. Será extraordinario poder explicar, porque creo que estos tiempos nos hacen ganar entendimiento. Gracias, Pastor. Gracias por tu tiempo, por darnos de la gracia que te dio el Señor y edificarnos en lo que el Señor te entregó. Te agradezco de corazón. Después hablamos por privado, ¿sí? Una cosita más, ¿sí? Y bueno, a todos los que están conectados, gracias por estar ahí. 1 hora y cuarto, ¿sí? 1 hora y cuarto ahí, pero le podemos sacar todo provecho. Seguramente lo vamos a volver a ver y vamos a volver a hablar sobre estos temas. Así que bueno, nos despedimos. Pastor, gracias, bendiciones, y así bueno, yo los despido a todos del otro lado. Lo voy a dejar con una canción del Pastor Marcelo Roldán. ¿Qué mejor? Yo aprovecho todo. Y ahí me despido, Abrazo grande a todos, gracias por estar hasta el final. Dios les bendiga.
Toma el control es la canción. ¿Eh? Oí que me hablabas, palabras de amor, diciendo que me amas y que eres el Señor de mi corazón. Eres la vida y fuera de ti nada puedo hacer.